Vamos a ver algo de Oseas 4 y algo de Oseas 6 para introducir nuestro tema hoy. No quiero... Bueno, se me ha pedido específicamente de hablar de un tema que está aquí en Oseas, que tiene que ver con nuestra gran necesidad de conocer a Dios. Y me voy a permitir decir desde el principio y tratar de demostrar que tu mayor necesidad y mi mayor necesidad, aunque no me dé cuenta, es conocer a Dios. Es la mayor necesidad de cada ser humano, saber quién es Dios. Y no solo saber intelectualmente, sino conocer personalmente a Dios. Tener un conocimiento experimental de Dios. Es nuestra gran necesidad, los seres humanos. Cuando una persona llega en esta vida a conocer a Dios, como Dios quiere ser conocido, su vida cambia para siempre. Ese es el gran problema del ser humano, que Dios no está ocupando el centro de su vida. Y si quisiéramos que cambie nuestra sociedad, eso va a suceder si Dios empieza a ocupar un rol central en la sociedad. Si quisiéramos que cambien las instituciones, cambiarían si Dios tuviera un lugar más importante en las instituciones. Si quisiéramos que cambie nuestra familia, la clave es que Dios sea más importante en nuestra familia. Si querés que cambie tu matrimonio, Dios debería ocupar un rol central en tu matrimonio. Y lo mismo en la vida de cada uno de nosotros. Si vos quisieras que tu vida realmente sea distinta, cambie para bien, tenga sentido, tenga un propósito, tenga valor eterno, Dios tiene que estar en tu vida. Vos debés conocer a Dios. Y es muy interesante en un libro como Oseas, que es toda una gran denuncia, Oseas, del profeta, Dios por medio del profeta al pueblo, que el pueblo se ha olvidado de Dios, le ha dado la espalda a Dios. Ya Dios no ocupa el rol central en su vida, y esas son las consecuencias. Y la gran denuncia del profeta Oseas a esta nación de Israel, que era el pueblo de Dios, es que se habían olvidado de Dios, es que se habían alejado de Dios y ya no conocían a Dios. Y por eso estaban como estaban. ¿Sí? Y así como andás a ver la historia, yo no la conozco, de la gente que ha conocido a Dios en este lugar, está lleno de lugares como este, antiguos, donde no hay ya conocimiento de Dios, no hay. El Señor no está. ¿Estuvo alguna vez? Sí, probablemente, no sé, pero ya no está. Y qué importante que pensemos en el lugar que Dios tiene en nuestra vida y hagamos lo necesario para que sea realmente parte de la actividad central de tu vida y de la mía, conocer a Dios, continuar conociendo a Dios, cada vez más, y llegar al cielo con la expectativa no tanto de ver calles de oro, puertas de perlas, como se nos dice en Apocalipsis, sino sobre todo lo más excitante del cielo, lo que más entusiasma del cielo, es que en el cielo vamos a conocer a Dios de otra manera, porque ya no va a haber un velo entre nosotros y Dios, ya no vamos a ver como por espejo, dice la Biblia, sino claramente, y vamos a conocer como fuimos conocidos, y vamos a estar la eternidad conociendo y tratando de conocer a Dios, porque nunca vamos a llegar a conocerlo del todo. Y eso a lo mejor no, está fuera de tu radar, como dicen en inglés, no te parece, qué interesante el cielo. Me decía una vez una persona que yo quiero mucho todavía y todavía no conoce a Cristo, hace muchos años cuando éramos adolescentes los dos, yo recién convertido y yo le hablaba de Cristo. Y me dice, ¿para qué quiero ir al cielo? Me dice, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Vamos a estar toda la eternidad cantando a Dios. Yo no quiero ir al cielo. No puedo pensar en algo más aburrido que estar cantando sin parar toda la eternidad a Dios. ¿Qué es eso? Bueno, voy a salir un poco de mis notas porque quiero hacerlo. Me estimula mucho que haya jóvenes acá. Te quiero hablar, joven. Una introducción de esto, ¿no? Hace muchos años, cuando empezó a ponerse de moda todo esto de los videojuegos en las computadoras,
vendían revistas de videojuegos, donde analizaban los expertos en videojuegos, le ponían puntaje, ¿no?, a los videojuegos. No sé, cuánta emoción te producía, cuánto tiempo te interesaba el juego, la jugabilidad, los gráficos, el sonido, etc. Juntaban todo y le ponían, no sé, 9.3, 6.9, etc. Y yo me acuerdo que uno de los grandes ítems para evaluar si un juego era bueno o no era bueno, cuántos días un adolescente podía seguir interesado en ese juego después de estar, no sé, 8 horas por día jugando, pasando los niveles. Muchos juegos no aguantan ni 2 semanas. Ya a las 2 semanas ya no te interesa más, ya le agarraste todas las vueltas, ya no tiene gracia, perdió el interés. Y bueno, los juegos que más puntaje le daban, estaba 7 meses. Imagínate 7 meses jugando un jueguito y todavía te gusta jugarlo todavía, y no te aburre. Imagínate toda la eternidad, está haciendo algo y que no te aburra. Imagínate, ¿qué será ese algo que te tenga interesado durante toda la eternidad? Que no sé, es un concepto que ni podemos ni pensar. Bueno, conocer a Dios, eso nos va a tener interesados, apasionados, entusiasmados durante toda la eternidad. Conocer a Dios. Dice Jesucristo en Juan 17.3. Juan 17.3, está fuera del sermón esto. Está orando el Señor Jesús, su oración llamada oración sacerdotal. Y el Señor Jesús le dice al Padre, Él ora al Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿En qué consiste la vida eterna? ¿Cuál es la actividad principal que vamos a hacer en la eternidad? Conocer a Dios. Porque eso nos llena el corazón, nos explota la cabeza, nos vuela la cabeza. Cuanto más podemos conocer a Dios, más le vamos a amar, más lo vamos a desear, más nos vamos a sorprender. ¿Sí? Imagínense, no sé si han visto lugares muy lindos. Yo me acuerdo cuando fui por primera y única vez, al Cañón del Colorado. Y bueno, nos acercamos con el auto hasta cierto lugar, estacionamos, y después vas caminando, y de repente, y literalmente te quedás sin respiración, como que te asustás de tanta magnificencia, no sé, como que te emocionás. Y hablás, yo estaba con mi esposa, mis hijos y mi papá, y no podíamos hablar. No. Impresionante. La emoción de algo tan enorme. Bueno, en la Biblia se nos habla que algo parecido sucede cuando a un ser humano como nosotros se nos da la capacidad, se nos quita esto que produce el pecado, que es ceguera, y se nos da la capacidad de poder ver y entender a Dios. Es como que se recrea en nuestro corazón una función oxidada o desusada o arruinada completamente. Dios la recrea cuando nos salva, cuando cambia nuestro corazón, y el día que quite por fin todo vestigio de pecado de nosotros, vamos a sentir mucha emoción de conocer a Dios. Porque nos emociona las cosas que creó Dios, cuánto más el creador de esas cosas, cuánto más belleza, cuánto más. Imagínense ustedes. Y en este libro de Oseas es notable todas las denuncias sobre la ceguera, la dureza del corazón, el pecado. Todo está puesto en términos, sobre todo, mucho en términos de fornicación espiritual, de ser infieles a Dios, porque Israel era el pueblo de Dios y Dios había establecido una relación de pacto con ellos como si fuera un matrimonio, y Israel se había ido tras ídolos, y eso es como fornicación. Prostitución se usa también, pero también se usa el concepto de conocer. De conocer. Y déjenme decir que hay una conexión en la Biblia se usa mucho. Ustedes saben, la Biblia usa palabras que se llaman eufemismos. Un eufemismo es una palabra que uno dice para reemplazar a otra que no queda bien decirla así de manera cruda. Por ejemplo, un eufemismo es que yo diga, bueno, permiso, voy al baño. Yo no digo, no te explico qué voy a hacer en el baño. No se hace eso. Nadie explica, ¿no? Uno dice, permiso, voy al baño, ¿no?
hay personas que dicen, no sé, me acosté con tal persona. Ya sabemos qué está tratando de decir, ¿verdad? En la Biblia, cuando quiere hablar de que alguien conoce íntimamente a otra persona, a nivel tan íntimo que está hablando de una relación sexual, dice, y conoció a Adán a Eva y nació Caín. Y conoció tal persona y nació fulano. Conocer en la Biblia se usa como un eufemismo para tener la relación más íntima que pueden tener dos personas, que es una relación sexual. Conocer. Y así se usa en la Biblia. Y en el libro de Oseas, que se denuncia todo el tiempo cómo Israel abandonó a Dios, que era su esposo, y salió a buscar otras amantes. Se dice que Israel no conoció a Dios, que no conoció, le faltó conocimiento de Dios. Y también articula, digamos así, o armoniza con este concepto de un conocimiento íntimo, profundo, que te impacta y te cambia la vida, ¿sí? Entonces, leamos estos pasajes pensando que conocer a Dios es la necesidad más grande que tenemos en la vida. Noten cómo dice, capítulo 4. Vamos a leer primero y después capítulo 6. Dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios. Noten los tres pecados, graves pecados. No hay verdad, no hay misericordia y no hay conocimiento de Dios en la tierra. Y entonces, ¿qué hay? Y noten, verso 2. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Viene juicio, ¿no? Verso 4. Ciertamente hombre no contienda, ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido, noten, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Siempre que habla de conocimiento es conocimiento de Dios. ¿Sí? Noten en el capítulo 6, versículo 1. Y aquí es como un llamado al arrepentimiento, de una manera muy suave, como en plural, como diciendo, vamos, dale, vamos, pongámonos las pilas, ¿no? Hagamos lo que hay que hacer. Y entonces dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él y conoceremos, 6:3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Verso 4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Dos naciones o dos capitales de la nación del norte, Efraín, y la del sur, Judá. ¿Qué haré con ustedes, pecadores, no? La piedad vuestra es como una nube de la mañana, es todo falso, y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Verso 6, y esto es muy famoso de este libro, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Bueno, hasta ahí la lectura y vamos a tomar de aquí varios conceptos, subrayar. Pocas cosas son más necesarias en nuestros días que seres humanos centrados en Dios, iglesias centradas en Dios. Que cuando una persona atraviese esa puerta acá, por sobre todas las cosas, encuentre conocimiento de Dios.
pueda conocer a Dios, pueda escuchar de Dios, pueda pensar en Dios y no seguir pensando en sí mismo. Tiene que haber al menos un lugar en este mundo donde uno puede ir y encontrarse con Dios, y esa es la iglesia. Ese fue el plan de Dios siempre para Israel, que fuera a través de Israel que el mundo conociera a Dios, y ahora, a partir del Nuevo Testamento, a través de la iglesia. La gente debe acercarse a Dios por medio de lo que enseña la iglesia, de lo que habla la iglesia. Nada huele más feo que ver al hombre, al ser humano en el centro de todas las cosas. Todo parece girar alrededor de lo que a las personas les gusta, lo que quieren, lo que desean, lo que sueñan. Todo alrededor nuestro, todo es acerca de nosotros. No puede ser. No tiene sentido vivir siempre persiguiendo nada más que lo que a mí me gusta y lo que yo quiero. No vale la pena una vida así. Nosotros todos necesitamos algo más grande que nosotros, que nos inspire, nos llene el corazón, de alguna manera nos toque y nos sea de gran influencia, y eso es Dios, Dios. Nada cura mejor estas enfermedades que tiene el ser humano, de todo tipo, la falta de sentido, el aburrimiento, las cosas que vivimos, que nos damos cuenta que siempre nos falta algo. Nada cura mejor todo eso que impregnar nuestras mentes y corazones con la persona de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué dice Dios? Nada es mejor para nuestra salud espiritual que fijar nuestra mente en la gloria de Dios. Nada honra a Dios más que nosotros tengamos un enfoque centrado en Dios para cada aspecto de nuestra vida. Necesitamos desesperadamente más de Dios y menos de nosotros mismos. Claro que sí. Necesitamos más de Dios en las iglesias, más de Dios en la adoración, más de Dios en la predicación, más de Dios en el evangelismo, más de Dios en nuestras doctrinas, en nuestras devociones, más de Dios en nuestras familias, en nuestras escuelas, en nuestro gobierno, en nuestras leyes, en nuestra sociedad. Y eso no va a ser posible, que haya más de Dios en todos los niveles de la vida, si no nos abocamos a saber quién es Dios por medio del único libro que Él nos dejó para conocerle, que es la Biblia. ¿Sí? Necesitamos comprender quién es Dios. Necesitamos transformar nuestro entendimiento, purificar de alguna forma todos nuestros conceptos equivocados y estar seguros que cuando pensamos en Dios, pensamos en el verdadero Dios. Cuando yo digo, pensá en Dios, pensá en Dios, pensá en Dios. Que estemos todos pensando en el Dios de la Biblia, y no el que se me ocurre a mí y a vos, sino el verdadero Dios. Eso tiene un efecto transformador en nuestras vidas. Claro que sí. Para eso tenemos que ser humillados. Nosotros necesitamos que se nos baje un poco de ese lugar donde nos hemos colocado. Necesitamos ser quebrantados, humillados, delante de Dios. ¿Sí? Necesitamos ser cautivados por la majestad de Dios, la persona de Dios. Debemos aprender y abrazar a Dios con nuestros corazones, por medio de las Escrituras, no nuestras imaginaciones o nuestras ideas y nada más, ¿no? Nada nos va a hacer más piadosos como iglesias o como cristianos que pensar correctamente acerca de Dios, entender a Dios. Nada será más propicio para darle a Dios la alabanza que Él merece, que entender quién es Él. No solo que Él pide, sino la que Él merece, infinitamente merece. Que Dios lo adoremos de verdad, en espíritu y en verdad. Un concepto bíblico de Dios debe impregnar el alma de cada miembro de la iglesia, cada abuelo, cada sostén de familia, cada esposa, cada madre, cada adolescente, cada maestro de escuela, cada funcionario público, todos. Todos necesitamos pensar correctamente acerca de Dios. Todos necesitamos pensar bíblicamente acerca de Dios, que es lo mismo. Todos necesitamos conocer y, como dice acá, proseguir o seguir conociendo a Dios. Hay una disputa muy famosa al final de la Edad Media, principio del Renacimiento, entre dos monjes. Uno, Erasmo de Rotterdam, que era un hombre, un humanista holandés,
vivía centrado en el hombre, fascinado con el ser humano, y otro, en la otra punta de este debate estaba un monje agustiniano alemán llamado Martín Lutero. Y ellos intercambiaban cartas. Y tenemos todas las cartas, están todas guardadas y se han hecho libros con esas cartas. Y claro, venían discutiendo. Erasmo defendía que lo que se llama el libre albedrío, que cada hombre, con sus pensamientos centrados en el hombre, dice que por necesidad cada hombre tiene que ser libre de hacer lo que quiera, lo que cada uno quiera. Y Lutero le decía, no es posible eso. En un universo, en un lugar, solo puede haber una sola persona que haga lo que quiera. Dos personas simultáneamente no pueden hacer lo que quieran. En algún momento van a chocar las voluntades de ambas personas. No puede ser. Solo puede haber uno que haga siempre lo que quiere y los demás a veces sí, a veces no. Y bueno, y carta va, carta viene, carta va, carta viene. Al final Lutero perdió la paciencia y le escribe a Erasmo y le dice, ¿sabes cuál es tu problema, Erasmo? Tus pensamientos de Dios son demasiado humanos. Me encanta esa frase, ¿ves? Y claro, mis pensamientos y tus pensamientos son humanos. Pero no podemos conocer verdaderamente a Dios si nuestros pensamientos van a ser humanos. Necesitamos pensamientos divinos, los mismos pensamientos de Dios, y necesitamos meditar en eso. Y necesitamos, por supuesto, la ayuda de Dios para conocerle a Él. Por eso Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Tremendo que Jesús diga eso, porque Él es Dios, a quien tú has enviado, ¿no? Bueno, tiempo de Oseas era un tiempo de cuando empieza su ministerio, en el reinado de Jeroboam II, era un tiempo de mucha prosperidad material, había mucho dinero en el reino del norte, y cuando hay mucha prosperidad material, también hay mucha dureza de corazón. Las personas se habían vuelto autosuficientes, pensaban que no necesitaban a Dios y habían prosperado todas las idolatrías, los cultos falsos. Dice en una parte que en cada árbol frondoso y en cada colina, bajo cada árbol, ahí armaban un altar y ahí adoraban. Cada uno adoraba a quien se le antojaba. Se practicaba la prostitución sexual. Cosas espantosas, cosas abominables. Y todo es por causa de que el pueblo de Dios había perdido su conocimiento de Dios. Ya no sabían quién era Dios. Y eso empieza a traer consecuencias, como dice nuestro pasaje, asombrosamente sociales. Empieza a haber maldad por todos lados. Cuando ya nadie conoce a Dios, a nadie le importa la vida humana, el valor de nada. Todo se pervierte. Hoy en día vale más un perrito que un bebé. Tremendo. Es más difícil hoy en una ciudad, me imagino como esta, igual que en la mía, salir a matar un perro. Yo una vez a un misionero canadiense que tiene un perro muy lindo, lo atropelló un auto en la puerta de la casa. Y yo, la mujer pobre, la esposa del misionero, le agarró un dolor, empezó a llorar y bueno, se me ocurrió a mí, agarré el perro y me lo abracé, me llené de sangre y empecé ahí con el perro a recorrer veterinaria, el perro llorando, con una pata colgando, que por favor lo pueden sacrificar. Me dice, no podemos. Hay que operarlo, ese perro puede vivir. Digo, bueno, pero mirá cómo está sufriendo. No, dice, le damos una anestesia. No, bueno, me voy a otra veterinaria. Y así fui, nadie me lo quiso sacrificar. Nadie. Y está bien, lo curaron, al final se quedaron con un perro rengo, está bien. Pero si vas en mi ciudad, si sos una joven adolescente o sos el papá de esa joven, y tu hija quedó embarazada y vas a lugares a pedir que por favor le quiten ese bebé, sin preguntar se lo quitan. Tremendo. Y cosas por el estilo. Está todo cambiado, todo torcido, porque ya no se conoce a Dios. Y así estaba el pueblo de Israel, como dice acá. Conocer a Dios es nuestra necesidad más grande. Noten, en primer lugar, al apartarse de Dios, se describe en el libro de Oseas como falta de conocimiento de Dios. Tremendo. Noten el verso 3 que hemos leído. Verso 1 al 3, capítulo 4. Dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra
y va a enumerar 3 problemas que hay. No hay verdad, la palabra ahí es la palabra emet, que significa verdad, pero también en el sentido de fidelidad. Lo que está diciendo, ya nadie cumple lo que dice que va a hacer. No hay verdad, no hay emet, no hay lealtad, ni entre las personas, ni entre el pueblo y Dios, porque había un pacto entre Dios y ese pueblo y a ellos no les importó. No hay emet, no hay verdad, ni misericordia. No los quiero abrumar con esto, pero tiene su valor. La palabra misericordia es una de las palabras más lindas de la Biblia, que lamentablemente se traduce como misericordia, pero se pierde su verdadero significado profundo, tan rico. Es la palabra gesed, con H, gesed, que significa amor inquebrantable. Es el amor de pacto, el amor leal, así traducen algunas versiones, el amor de pacto. No hay amor de pacto, no hay amor inquebrantable. Es el amor que hay entre Dios y su pueblo, y el que debe haber entre un marido y su esposa y viceversa. Por eso el matrimonio es un pacto, donde yo prometo que te voy a amar pase lo que pase. El amor leal. Ya no hay, dice, no hay. No hay eso. En ese momento no había. Y de nuevo, ni entre las personas, ni entre Dios y las personas. Y finalmente agrega, ni conocimiento de Dios, lo que estamos diciendo. En la tierra no hay. Todo relacionado. Y entonces, noten el verso 2, asombrosamente las consecuencias no las enumera como problemas espirituales, por ejemplo, ya nadie guarda el día de reposo, etcétera, sino todas consecuencias sociales, dando a entender que cuando el hombre ya no tiene con Dios, ya Dios no ocupa ese lugar central en la vida del hombre, donde la lealtad es importante, emet, donde el gesed, ese amor leal, no importa tampoco, ni tampoco el conocimiento de Dios. Ya nada importa. No hay temor de Dios, no te importa. No te importa, haces lo que sea. Y lo que sea acá es, como dice acá, perjurar, mentir, matar, hurtar, como si fueran cosas comunes, ¿no? Y adulterar. No es muy diferente de cómo son nuestras ciudades hoy. Es un relajo. Cada uno hace lo que se le antoja. Nadie cumple la ley. Y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, porque ya no hay conocimiento de Dios. ¿A quién le importa? Solo me importa yo ser feliz. Y bueno, si en el camino de yo buscar mi felicidad te hago daño a vos, y bueno, lo siento. Trata de ser más cuidadoso, tener cuidado. O sea, cada uno hace lo que se le antoja, cada uno trata de satisfacer su propia individualidad. Ya no hay concepto de Dios que frene todas esas cosas. Por lo cual, verso 3, y acá habla de castigo, se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Castigo futuro, noten el futuro. Con las bestias del campo y con las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Y entonces sigue el profeta acá diciendo, ojo amigos, no se empiecen a echar la culpa uno a otro. Como que bueno, esto pasa por culpa tuya, mirá, si vos o si la policía hiciera bien su trabajo, no habría tantos asesinatos. O no, mirá, si en las escuelas se enseñaría, no contienda el hombre con el hombre, noten cómo dice. Verso 4, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre. No es el caso, ese no es el problema. La raíz de todo esto es que ustedes no conocen a Dios. Y entonces va a ser responsable no a cualquier clase de hombre, sino a los sacerdotes. En el sistema religioso de Israel había sacerdotes. Después en el Nuevo Testamento nosotros somos ministros, que no somos sacerdotes, pero somos los responsables de enseñar el conocimiento de Dios. No hay conocimiento de Dios y todo es un relajo porque los líderes espirituales han fallado. Eso es lo que está diciendo verso 4. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. La culpa es de los sacerdotes. Si el pueblo no conoce a Dios, el sacerdote falló, no enseñó bien. Si el pueblo no tiene un amor leal a Dios, bueno, el sacerdote no guió bien al pueblo, está diciendo el profeta. Caerás, por tanto, en el día y caerás también
y caerá también contigo el profeta de noche, y a su madre destruirá. Aquí habla de los profetas, que son también líderes espirituales de la nación, los sacerdotes y los profetas. Van a morir de día y de noche, todo el tiempo es la idea. Y cuando dice, y caerá a tu madre destruiré, esa es la nación de Israel, que se habla de madre como madre aquí en este libro. Y entonces vuelve verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Apartarse de Dios se describe como falta de conocimiento de Él. ¿Sí? En todo el libro de Oseas. Yo no sé cómo ustedes piensan, no los conozco mucho. Me gustaría conocerlos más para como entender qué botones tocar, digamos, ¿no? Sobre cómo toda esta información conectarla con nuestras vidas, pero en general, de mi conocimiento en Argentina, el pueblo evangélico, el mundo evangélico, se ha vuelto como sin poder, sin impacto, sin mucho jueguito, mucha cosa de tratar de justamente de agradar a las personas, de que la gente le guste, le caiga bien, todo centrado en el hombre. No hay temor de Dios en el mundo evangélico, no hay. Triste, muy triste. Pasan cosas muy feas en las iglesias. Mucha manipulación, mucha perversión, mucho pecado sexual. Y es porque Dios no es el centro, no hay conocimiento de Dios. Personas van para ser entretenidas, para que Dios les conceda sus deseos, les cumpla sus sueños, pare de sufrir y todas estas cosas. Todo centrado en mí, todo para mí. Yo quiero que Dios me bendiga y quiero que el pastor me ayude a decir las palabras correctas para que Dios me dé lo que yo quiero. ¿Qué es eso de yo negarme a mí mismo cada día y tomar la cruz y seguir a Cristo? No, pastor, yo vengo acá para que Dios haga lo que yo quiero, no para hacer yo lo que Dios quiere. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que me niegue a mí mismo? ¿De dónde salió eso? No se habla de esos conceptos, no se resiste eso, porque estamos en tiempos muy parecidos, y así era el pueblo de Israel, porque seguían haciendo sus ceremonias. Y en las iglesias se siguen haciendo las cosas que hacen las iglesias, que se supone que deben hacer, pero es como una persona que se acerca a una máquina y pone y espera que a cambio de lo que pone algo reciba. Y así se acerca la gente a Dios. Bueno, está bien, te voy a dar unos billetes, voy a ir ahí, voy a hacer lo que me pide el pastor, pero a ver qué haces vos por mí, Señor. No hay conocimiento de Dios, no hay temor de Dios, no hay amor por Dios, amor leal, gesed, no hay fidelidad, no hay. Y parte de la culpa somos los líderes evangélicos, los que supuestamente teníamos que guiar al pueblo a Dios. No lo hacemos. Muchos están donde están porque se ha vuelto un negocio. Es como un ingreso interesante, ¿no? Las personas quieren un Dios que les satisfaga a ellos y nosotros, los líderes religiosos, en su mayoría, les damos lo que la gente quiere. Y entonces ciertos temas no hablamos lo que a la gente le gusta. Y bueno, a cambio la gente pone el dinero que uno quiere. Y no sé. Y estamos todos bien. Pero, entre comillas, estamos todos bien. Está todo mal. Dios lo sabe. Así como el pueblo estuvo en esta época, así está hoy. Igual. Tremendo. Y la responsabilidad por eso Santiago decía, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. El hecho de yo decir, bueno, yo quiero enseñar la Biblia, yo quiero guiar a la gente a Dios. Bueno, qué lindo, hermosa, buena obra desea. El que anhela obispado, buena obra desea, hermosa. Pero tened cuidado porque a lo mejor en el camino dejás de llevar a la gente a Dios. Al contrario, ya ni se habla de Dios. Tremendo. Y por eso habla muy duro todo este libro de Oseas contra los sacerdotes y los profetas. Por eso Jesús también dijo, Mateo 18:6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino y se le hundiese en lo profundo del mar. Salí del medio, salí. Si no vas a hacer el canal por medio del cual las personas conozcan a Dios, mejor no te metas. Verso 7, aquí. Bueno, el verso 6 ya vimos, ¿no? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Ahí le habla a los sacerdotes. No le importó a los sacerdotes.
Y porque olvidaste la ley de tu Dios, los sacerdotes, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. Personas importantes, sacerdotes, profetas, no les importó nada. También yo cambiaré su honra en afrenta. Por eso es una bendición que ustedes estén en una iglesia donde las dos personas que Dios ha puesto acá a cargo se están esforzando por conocer a Dios, por conocer la Biblia, por ser fieles con la palabra. Eso es lo que más necesitamos. En cada generación eso es lo que más siempre se necesitó, oír la voz de Dios, no las opiniones de los hombres. Y eso requiere un compromiso muy fuerte, una convicción muy fuerte, y doy gracias a Dios por Valdir y Pablo, que están procurando ser esos hombres. Felicito a sus esposas que están acompañando, y me imagino que ustedes están también apoyando eso, y ven eso. Me imagino, no los conozco, imagino como pasa en la iglesia donde yo soy pastor, que personas vienen de lejos a buscar a ser ministrados en nuestra iglesia porque hacía rato que no escuchaban, no podían conocer a Dios donde estaban. No podían. Escuchaban cosas lindas, cantaban un montón, pero no estaban conociendo a Dios y sus vidas cada vez estaban peor. Bueno, hace falta decirlo, ya que hablamos de esto, para que ustedes también, para que esta iglesia siga adelante en este camino, en esta dirección que han tomado. Los líderes necesitan que de alguna forma toda la iglesia entienda lo que están haciendo, qué se está buscando y haya un compromiso. Esto es lo que debemos hacer. Para que Dios realmente esté en medio nuestro, esto tenemos que buscar con la ayuda de Dios. Y el Señor va a bendecirnos como de verdad necesitamos ser bendecidos, conociéndolo a Dios. ¿Sí? Bueno, escuche esto, por favor. Aquí hay más, capítulo 4, pero ya vamos a ir al 6. Pero antes de ir al 6, les quiero leer algo. Está claro, con estas poquitas palabras que acabo de explicar, que todo comenzó en Israel con falta de conocimiento, falta de comprensión de Dios, falta de interés por las cosas de Dios, y terminó con alejarse de Dios. Dice un pasaje aquí, no recuerdo ahora la cita, se apartaron de Dios para fornicar, que es una triste realidad de muchas personas que algún día estuvieron entre nosotros. Escuche lo que dice este escritor del siglo pasado. Entre los pecados a los que tiende el corazón humano, es difícil hallar otro que sea más odioso para Dios que la idolatría. Porque la idolatría es en el fondo un libelo, ahí explico, con respecto a su personalidad. Un libelo es un folletín que se escribía para hablar mal de alguien a nivel político, digamos, entre los partidos políticos. Dice que la idolatría es un pecado horroroso, odioso para Dios, porque en el fondo es un libelo, es como un folletín escrito para desacreditar a Dios, como diciendo, no, ese Dios no te va a dar nada de lo que vos necesitas. Venía a adorar a este ídolo, vas a ver cómo te cumple todo. Pero el verdadero Dios, no te va a dar. El corazón idólatra da por sentado que Dios es otro distinto a quien de verdad es. Algo que es en sí mismo un monstruoso pecado. Que vos estés convencido que Dios no es como Él dice que es, sino como a vos te parece. Y sustituye al Dios verdadero por otro hecho a su propia semejanza. Este Dios siempre se conformará a la imagen del que lo ha creado, del que lo ha citado, y será bajo o puro, cruel o bondadoso, según el estado moral de la mente del que lo ha creado en su imaginación. La adoración de ídolos fabricados a semejanza de hombre, y de aves, y de bestias, y de reptiles, una serie de actos degradantes, comenzó en la mente. Las ideas equivocadas sobre Dios no solo son la fuente de las que fluyen las aguas contaminadas de la idolatría, ellas mismas, esas ideas son idólatras.
Nociones pervertidas sobre Dios pronto pudren la religión en donde aparecen. Es tan necesario para la Iglesia el tener un alto concepto de Dios, que cuando ese concepto declina, la Iglesia con su adoración y sus normas morales declina junto con él. El primer paso en este descenso lo toma una Iglesia, cualquiera que ésta sea, cuando abandona un alto concepto de Dios. Antes que la Iglesia cristiana, de nuevo, la que sea, se eclipse en cualquier lugar, debe haber primero una corrupción de su teología más simple y fundamental. Sencillamente responde de manera errada a la pregunta, ¿cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Y parte de aquí. Aunque pueda continuar aferrada a un credo nominalmente sano, su credo práctico se ha vuelto falso. Las masas de sus adeptos llegan a creer que Dios es diferente a como es en realidad. Y esto es herejía de la más insidiosa y moral de todas las clases. Y entonces termina diciendo, la obligación más fuerte de cuantas pesan sobre la Iglesia cristiana de hoy consiste en purificar y elevar su concepto de Dios. En todas sus oraciones y trabajos, esto debiera ocupar el primer lugar. Purificar nuestra idea de Dios, tener el concepto más alto que podamos. Y eso es dándole a la Biblia el lugar que merece. Y es realmente dejarnos que sea la Biblia con su autoridad la que va transformando nuestra manera de pensar. Y nosotros adaptarnos a ella. Y no salir a buscar iglesias donde se nos rasquen los oídos, se nos hagan cosquillas, como dice allá en 2 Timoteo 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas. Basta, no me hables la verdad, no quiero saber cómo es el verdadero Dios. Mi Dios sabe que todos somos pecadores y no me va a castigar. Yo puedo hacer lo que quiero, no me va a castigar, porque somos todos así. Dios ama de manera indiscriminada, etc. En segundo lugar, noten, y ahora sí, capítulo 6, el llamado así como alejarse de Dios es no tener conocimiento de Dios, el llamado al arrepentimiento, notablemente, es un llamado a volver a Dios y conocerlo. Capítulo 6, verso 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él, y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta, etcétera, etcétera. Impresionante. Esto es algo que de alguna manera se anticipa del futuro. En este momento el pueblo de Israel está siendo muy castigado. Y está el profeta diciendo, bueno, va a llegar el día cuando el pueblo al final, después del castigo, va a reaccionar y va a decir, bueno, volvamos a Dios. Qué tonto lo que estuvimos haciendo. Volvamos y conozcamos a Dios. Nunca tendríamos que haber olvidado eso. Esa es nuestra necesidad, conocer a Dios. Tremendo. Tiene todo el sentido del mundo. Dios no puede ser como vos te lo imaginás. Él es como Él es. Y es tu responsabilidad y mi responsabilidad, mi obligación, tratar de descubrir cómo Él es. Y yo adaptarme a eso. Y no pensar que es como a mí me gustaría que sea. Eso es un Dios inventado por vos, es un ídolo. Aunque vos no tengas ningún altar en tu casa, en tu mente, vos no estás adorando al verdadero Dios, ni yo. Si yo lo adapto a lo que a mí me gusta. Es un Dios funcional, en definitiva. Pero me va a llevar una miseria toda mi vida, porque no es el verdadero Dios. Por eso me tengo que arrepentir y venir a Dios para conocerle a Él, como Él quiere. Y eso se hace en una iglesia y se hace bajo la enseñanza de pastores fieles que han entendido esto, que esta iglesia es la iglesia de Dios. Y lo que se hace en una iglesia es lo que Dios dice, no lo que a mí se me ocurre o lo que a mí me gusta o lo que está de moda, lo que Dios dice. Y lo que hay que hacer en una iglesia es hablar de Dios, proclamar, predicar la palabra de Dios, para que todos, con la ayuda del Espíritu Santo y su palabra, vayamos refinando, acomodando nuestra visión de Dios que sea la correcta, para entonces eso transforme nuestras vidas.
Noten el verso 4, 6:4. Buscar a Dios de manera genuina es conocerle. Capítulo 6, verso 4. ¿Qué haré a ti, oh Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. No es genuina, no es real. Es todo mentira. Son buenas intenciones quizás, pero se quedan ahí y no hacen nada concreto. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Ahí de nuevo, Gesed. No es que Dios está diciendo, yo quiero que ustedes cuando vean a un pobre le den dinero. Misericordia quiero y no sacrificio. No está diciendo eso Dios. En el contexto de este libro donde se habla mucho de la infidelidad espiritual, lo que está diciendo Dios, yo quiero amor leal, Gesed. Yo cuando me acerco al ser humano lo que quiero es entablar una relación genuina con ese ser humano donde hay un amor de pacto, amor inquebrantable. Nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Pero cuando vos y yo decimos que conocemos al Señor, que lo usamos como sinónimo de salvación, es que tenemos una relación con Él, que la inició Él. Siempre tiene que ser así, no yo no la inicié, Él me buscó a mí. Yo me escondí de Dios, no Dios de mí. Él me buscó, Él te buscó. Y entonces, con su evangelio, vos y yo nos dimos cuenta que costó tanto la salvación. Pagaron un precio tan alto. Cristo pagó un precio tan alto por vos y por mí para conquistarnos, para atraernos a Dios. Y eso produce como reacción amor, gratitud, enorme. El amor de Cristo nos constriñe, dice 2 Corintios 5. Pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron y por todos murió, dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Todo lo que hace Dios por nosotros en la cruz, toda la historia de la salvación, toda la redención, el costo, etc., la resurrección, llega a impactar nuestro corazón de tal manera que produce en mí y en vos ese amor Gesed, leal. ¿Sí? Por eso cuando participamos de la Santa Cena, usamos toda la terminología que usó el Señor Jesús en la última cena de Él con sus discípulos. Dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. Y el Señor entra en un pacto con nosotros y busca de nosotros no sacrificio, sino Gesed, misericordia, traducido así acá, pero es amor leal. Y después dice, y conocimiento de Dios, más que holocaustos. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Por eso, de nuevo, conocer a Dios es lo más importante. Por eso, de nuevo, buscar a Dios de verdad, no de mentiritas acá, no como rocío de la mañana, como dice acá, una cosa medio inestable. Buscar a Dios de verdad es querer conocerle de verdad. Eso es lo que es. Bueno, es una forma, me pidieron que hable de esto, alguien escuchó esto hace años, yo hoy no hubiera dado un sermón así, pero esto es lo que quería compartir acá. Bueno, un poco, es demasiado profundo quizás, necesitamos después diluirlo, no sé, cortarlo en pedacitos, yo no sé, pero espero que sea provocativo. Tiene que provocarnos a nosotros. No podemos jugar con Dios, no debemos. Conocer a Dios es nuestra necesidad más grande. Siempre lo fue y siempre lo será. Y ese es el centro del cielo, el gozo en el cielo. Pero déjenme terminar con algo que pienso que es... A mí todos estos conceptos, la verdad, me estimulan demasiado para tomar a Dios en serio. Le dan a mi vida mucho sentido para seguir estudiando, porque sé que es imposible que lleguemos a tocar fondo. Es imposible que nos aburramos de Dios. No nos vamos a aburrir. Es imposible. Y entiendo yo, a mí desde pequeño me ha gustado mucho leer, entiendo que hay un estímulo intelectual en conocer cosas que a uno lo mantiene emocionado. En viajar, en aprender idiomas, en aprender cosas nuevas, oficios, en leer, en entender. Todas esas son cosas que a uno lo estimulan. Realmente lo mantienen a uno emocionado, entusiasmado, etc. Pero cuando el objeto, permítame decirlo así, el objeto de nuestro conocimiento, o sea, en este caso Dios, es
dedicamos nuestro esfuerzo por entenderlo a Él, conocerlo a Él, apreciarlo, etc., eso tiene pero una recompensa demasiado hermosa, demasiado grande en nuestra vida. Pero temprano en mi vida, leyendo a otras personas, entendí que hay una diferencia entre conocer cosas acerca de alguien y en conocer a alguien. Son dos cosas distintas, ¿no? Vos podés estar leyendo un montón, quizás, yo no sé qué es lo que a vos te gusta leer. A lo mejor tenés un ídolo deportivo, no sé, Messi, ponele, y lees mucho sobre Messi, qué sé yo, mirás videitos, documentales, no sé cómo hizo los goles, te acordás capaz algunos goles y lo puedes hablar con tus amigos, pero vos no conocés a Messi. Ni yo lo conocería, o sea, sabrías muchas cosas acerca de Messi, pero no podés decir que conoces a Messi. Porque hay cosas de él que las conocerá su esposa, sus hijos, los amigos, no sé. Y es lo mismo acerca de Dios. Hay personas que se viven la vida estudiando, son teólogos, viven estudiando acerca de Dios, pero no conocen a Dios. Y a lo mejor vos nunca vayas a ser un teólogo en el sentido estricto de la palabra, de leer y saber muchas cosas acerca de Dios, pero sí probablemente puedas conocer a Dios de una manera personal, íntima, y son cosas distintas. Y entonces la gran pregunta es, ¿cómo hacemos para conocer a Dios de esa forma personal, íntima, genuina, que nos toca el alma? Y no solo información, ¿no? Información que ni nos emociona. Cosas como categorías, ¿no? Como agarrar una rana y abrirla no sé, y pinchándola en una tablita y vas estudiando. Con Dios no podemos hacer eso. Él no se va a dejar atrapar como una rana y que lo empecemos. No va a ser así. Dios es una persona. ¿Cómo hacemos para conocer a Dios de manera así personal y que nos entusiasme y realmente llegue a ser una pasión en nuestra vida? Dice un escritor llamado Packer, J.I. Packer, en un libro que se llama El conocimiento de Dios. Me encanta esto. La regla, en cuanto a cómo conocer a Dios, de verdad, la regla para llegar a ello, el transformar de alguna manera el conocimiento acerca de Dios en verdadero conocimiento personal de Dios, la regla para llegar a ello es exigente pero simple, dice él. Consiste en que transformemos todo lo que aprendemos acerca de Dios en tema de meditación delante de Dios, seguido de oración y alabanza a Dios. Me encanta esto. Y quisiera animarte de corazón, humildemente. Yo no sé de nuevo cómo es tu vida con Dios, pero te animo a considerar agregar una dimensión a lo que ya sé de venir a la iglesia, escuchar la Biblia, leer en tu casa, tratar de leer, de pensar, de meditar, leer libros, conversar, hacer preguntas. Te animo a introducir en tu vida una meditación acerca de Dios mucho más significativa. A de verdad, de pronto empezar a ir a la cama cada noche, no cuando ya no te quede una gota de energía, sino un rato antes. Y de pronto apagar la luz y estar ahí despierto y solo pensando en Dios, tratando de meditar en lo que has leído sobre Dios un momento antes, y leer y frenar un poco y meditar, y hablar con Dios, y como dice acá, adorar a Dios, meditar en Dios, orar a Dios, tratando de realmente desarrollar conocimiento de Dios, nunca por fuera de la Biblia, siempre con la Biblia. ¿Verdad? ¿Qué es meditar? Se pregunta este hombre, Packer. Es la actividad del pensar consagrado, que se realiza conscientemente en la presencia de Dios, a la vista de Dios, con la ayuda de Dios y como medio de comunión con Dios. No es sentarte como un Buda, poner las manos ahí y empezar y poner la mente en blanco. Eso no es meditar desde el punto de vista cristiano.
Meditar de manera cristiana es estar delante de Dios, a la vista de Dios, con la ayuda de Dios y como medio de comunión con Dios y siempre con la palabra de Dios, como medio, ¿no? Tiene como fin aclarar la visión mental y espiritual que tenemos de Dios y permitir que la verdad de la misma haga un impacto pleno y apropiado sobre la mente y el corazón. Se trata de hablar, de una forma de hablar con uno mismo sobre Dios y uno mismo. Más aún, con frecuencia consiste en discutir con uno mismo, a fin de librarse de un espíritu de duda, de incredulidad, para adquirir una clara aprehensión del poder y la grandeza y la gloria de Dios, y nuestra propia pequeñez y pecaminosidad. Tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Así lo dice Pedro, crecer en el conocimiento y la gracia de Dios. Así lo dice Pablo, Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Hay un libro muy famoso, no recuerdo, se llama también El conocimiento del Dios Santo. El anterior era el conocimiento de Dios, este es el conocimiento del Dios Santo. No recuerdo si en 1926 se escribió por un hombre llamado A. W. Tozer. Y es muy famoso el libro por cómo empieza el libro. La frase, todo el libro es muy lindo, El conocimiento del Dios Santo, búsquenlo y úsenlo de pronto para meditar en Dios. Pero la primera frase del libro es impactante. ¿Cómo comienza el libro? Chiquitito el libro, finito. Dice así Tozer: lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Rarísimo, pensá. Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Y entonces desarrolla. La adoración será pura o baja según el lugar en que el adorador tenga a Dios. Y entonces empieza a hablar, algo ya leí antes, ¿no? De la importancia de que pensemos correctamente acerca de Dios. Si fuéramos capaces, dice más adelante, de obtener de algún ser humano una respuesta completa a la pregunta, ¿qué le viene a la mente a usted cuando piensa en Dios? Podríamos predecir con certeza el futuro espiritual de ese ser humano. Si fuéramos capaces de conocer con exactitud lo que piensan sobre Dios los más influyentes de nuestros líderes religiosos, podríamos predecir con bastante precisión dónde se hallará la iglesia del mañana. Que nuestra idea de Dios se aproxime lo más posible al verdadero ser de Dios es algo de inmensa importancia para nosotros. Tener un concepto correcto de Dios es algo fundamental, no solo para la teología sistemática, sino también para la vida cristiana práctica. Fundamental. Y termina diciendo: opino que el concepto de Dios que prevalece en esta época es tan decadente, 1926 por ahí, que se encuentra completamente por debajo de la dignidad del Dios Altísimo y en realidad constituye para los que profesan ser creyentes algo que equivale a una calamidad moral. Todos los problemas del cielo y de la tierra, aunque se nos presentaran juntos y al mismo tiempo, no serían nada comparados con el abrumador problema de Dios. 2 puntos. Que Él existe, cómo es Él y qué debemos hacer nosotros como seres morales acerca de Él. Me encanta pensar en esto. Y me pregunto, como invitado, ¿no?, de afuera, sin conocer a ninguno de ustedes, ¿qué pensás cuando pensás en Dios? ¿Cómo te imaginas a Dios? ¿Estás seguro que es el verdadero Dios? ¿Cómo está tu vida en relación con Dios? Esa es nuestra gran necesidad. Por eso vino Cristo, porque estamos separados de Dios, nacemos separados de Dios, alienados de Dios,
Así nace el ser humano por el pecado que hemos heredado de nuestros antepasados. Nacemos pecadores y por eso nacemos separados de Dios. Y nunca estamos satisfechos porque no conocemos a Dios. No tenemos una relación con Dios naturalmente y vamos por el mundo probando y probando y probando y tratando de satisfacer una sed interior y no nos satisface nada porque no conocemos a Dios. Y hasta venimos a una iglesia, pero si viniendo a una iglesia no nos introduce esa iglesia al verdadero conocimiento de Dios, tampoco nos satisface nada. Que el Señor nos ayude, ¿sí? Ojo cuando algún día decidas apartarte de Dios para fornicar, como dice Oseas, si vas a hacer eso. Asegúrate antes que realmente llegaste a conocer al verdadero Dios, a entender quién era. Antes de negarlo, antes de rechazarlo, quizás nunca lo entendiste. Por favor, asegúrate. ¿Sí? Esto es una bendición, estar en una iglesia como esta. Y como estas hay algunas, gracias a Dios. En los casos de algunas personas es como una ventanita que se cierra. Es un tiempo. Pronto alguno de ustedes va a estar apartado de acá. No va a estar. Así es la vida. Así somos, ¿no? Que busquen a Dios, que conozcan a Dios. Verdaderamente, sí. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y queremos irnos a casa pensando en nuestra existencia, nuestra alma, de dónde vienen todas las cosas, a dónde van y dónde estamos nosotros en medio y qué va a pasar con nuestra vida. Todo en función de ti, Señor. Que nos ayudes a pensar en ti, a desarrollar un temor sano sobre ti, acerca de ti, a temblar ante tu santidad, tu perfección, tu majestad. Ayúdanos a salir de nuestra autorreferencia. Parece que todo está medido de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Ayúdanos a darnos la humildad que necesitamos para darnos cuenta que no somos el centro de nada. Tú lo eres, Señor. Danos la humildad para postrarnos bajo tu autoridad, tu reino, tu dominio, tu soberanía y no la nuestra, Señor. Ayúdanos a cada uno, ayuda a los jóvenes aquí, especialmente también, dales la claridad espiritual que necesitan para darse cuenta que la necesidad más grande de cada ser humano es conocerte a ti, Señor. Y que eso no es aburrido, todo lo contrario. Lo más excitante, apasionante que puede experimentar un ser humano es conocerte a ti. Comenzar a conocerte, porque no existe nadie que pueda conocer todo completamente acerca de ti, Señor. Damos gracias por haberte acercado a nosotros, por haberte revelado por medio de un libro, por medio de Jesucristo también, algo por medio de la naturaleza, pero todo para que nosotros un día podamos conocerte y encontrar el secreto de la vida, Señor, conociéndote a ti. Damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.